Hay heridas que no se ven. Heridas que no sangran, que no dejan cicatrices visibles en la piel, pero que habitan en lo más profundo del alma, esperando. Esperando el momento exacto para recordarnos que nada se olvida realmente, que todo permanece grabado en algún lugar más allá de la memoria consciente. Hay vidas que se tocan apenas por un instante, tan breve que pareciera no haber existido nunca, y sin embargo ese instante puede extenderse como una sombra a través de los años, a través de las décadas, incluso a través de toda una existencia. Hoy quiero hablarte de esas memorias que se repiten, de esas señales que ignoramos porque nos aterroriza admitir que tal vez, solo tal vez, ya hemos caminado este sendero antes. Quiero hablarte de los hilos invisibles que conectan a las almas, de esos reconocimientos que no tienen explicación lógica pero que sentimos con una certeza absoluta en el pecho. Porque hay encuentros que no son casuales. Hay miradas que no son nuevas. Hay silencios que guardan toda la verdad del universo, si tan solo nos atreviéramos a escucharlos de verdad. Mi historia comienza un 23 de abril, el día en que cumplí 30 años. Pero para entenderla verdaderamente, debo llevarte conmigo a los días previos, a esa semana extraña en la que todo comenzó a cambiar sin que yo pudiera comprenderlo todavía. Vivía en una casa antigua en las afueras de la ciudad, una construcción de principios del siglo pasado que mi abuela me había dejado en herencia. Era una casa de techos altos y ventanas amplias que dejaban entrar una luz dorada por las tardes, pero que también se llenaba de sombras densas cuando caía la noche. Siempre había vivido sola allí, disfrutando de la tranquilidad, del espacio, del silencio que solo interrumpían los pájaros al amanecer y el viento moviendo las cortinas de lino blanco. Esa mañana de abril desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo estuviera a punto de cambiar, como si el aire mismo contuviera una anticipación que no podía nombrar. Me levanté despacio, los pies descalzos tocando las tablas de madera fría del suelo, y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín lucía hermoso, cubierto de rocío, las flores que había plantado meses atrás finalmente en plena floración. Jazmines blancos, rosas silvestres, lavanda que perfumaba toda la entrada. Todo parecía normal, perfectamente normal, y sin embargo esa sensación persistía, ese peso invisible sobre el corazón que me decía que algo importante estaba por ocurrir. Preparé café, el aroma llenando la cocina como cada mañana, y me senté junto a la mesa de roble donde solía desayunar leyendo el periódico o revisando mis correos. Pero esa mañana no pude concentrarme en nada. Mis pensamientos vagaban hacia lugares extraños, hacia memorias que no sabía si eran realmente mías. Imágenes fugaces de un rostro que se parecía al mío pero que no era exactamente yo. Una sensación de pérdida tan profunda que casi me quitaba el aliento, aunque no podía recordar qué era exactamente lo que había perdido. Me llevé la mano al pecho, respirando hondo, tratando de calmar ese hormigueo inexplicable que me recorría desde el estómago hasta la garganta. Había cumplido 30 años, esa edad que se supone marca algo importante, un umbral, una transición hacia una nueva etapa de la vida. Mis amigos habían insistido en organizar una pequeña celebración para ese fin de semana, algo íntimo, dijeron, solo las personas más cercanas. Yo había aceptado sin mucho entusiasmo, porque en el fondo sentía que no había nada que celebrar realmente. Mi vida era tranquila, estable, predecible. Trabajaba desde casa como editora de textos, tenía algunos amigos queridos pero no muchos, nunca había tenido relaciones largas ni profundas. Siempre había algo en mí que se mantenía distante, algo que impedía que las personas realmente entraran, que me conocieran en profundidad. Era como si una parte de mí siempre estuviera ausente, mirando desde lejos, esperando algo que nunca llegaba. Lo que nadie sabía, lo que yo misma rara vez me permitía recordar, era que no había nacido sola. Tuve una hermana gemela que murió durante el parto. Ella nunca respiró. Nunca abrió los ojos. Nunca pronunció su primer llanto. Mi madre me contó la historia solo una vez, cuando yo tenía 15 años y le pregunté por qué no había fotos de bebé de nosotras juntas, porque las imágenes del hospital solo me mostraban a mí, sola en esa cuna transparente. Recuerdo la expresión de dolor que cruzó su rostro, ese silencio denso que llenó la habitación antes de que finalmente hablara. Me dijo que mi hermana se llamaba Elena. Que habían estado esperando gemelas, dos niñas idénticas,
dos almas que venían juntas al mundo. Pero algo salió mal en el último momento. Elena nació sin vida, su cordón umbilical enredado de una forma que los doctores no pudieron explicar completamente. Y yo llegué llorando, perfectamente sana, como si nada hubiera ocurrido. Crecí con esa historia guardada en algún lugar secreto de mi mente, un conocimiento que estaba ahí pero que rara vez visitaba. Mis padres nunca volvieron a hablar de Elena. No había fotos de ella, no había una tumba que pudiéramos visitar, nada físico que confirmara que alguna vez existió. Era como si hubiera sido borrada de la realidad, como si yo fuera hija única y siempre lo hubiera sido. Pero a veces, en momentos de profunda soledad, sentía su ausencia como un hueco en mi costado, como si me faltara una parte esencial de mí misma. A veces soñaba con ella, o al menos creía que era ella, una figura difusa que me miraba desde lejos, que extendía su mano hacia mí pero que nunca llegaba a tocarme realmente. Esa mañana, mientras el café se enfriaba en mi taza sin haberlo probado apenas, recordé uno de esos sueños. Había sido la noche anterior, tan vívido que al despertar no estaba segura de si había sido realmente un sueño o algún tipo de visión. En él, yo estaba parada frente a un espejo enorme, uno de esos espejos antiguos con marco dorado y ornamentado. Me miraba fijamente, estudiando cada detalle de mi rostro, y de repente, detrás de mí, apareció otra figura. Al principio pensé que era mi reflejo, pero luego me di cuenta de que no lo era. Era alguien idéntica a mí, pero con una expresión completamente diferente. Sus ojos tenían una profundidad que los míos no tenían, una tristeza antigua, una sabiduría que no correspondía a mi edad. Me miraba con una intensidad que me heló la sangre, y luego, lentamente, levantó su mano y la colocó sobre mi hombro. Pude sentir el peso de esa mano, pude sentir su frialdad atravesando mi piel. Y entonces, justo cuando ella abría la boca para decir algo, desperté con el corazón desbocado y las sábanas empapadas en sudor frío. Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Era solo un sueño, me dije. Un sueño causado por la ansiedad de cumplir 30 años, por esa sensación de que algo importante debería estar ocurriendo en mi vida pero no estaba ocurriendo. Me forcé a terminar el café, me duché, me vestí con ropa cómoda, y decidí que pasaría el día preparando la casa para la pequeña reunión del sábado. Necesitaba mantener mi mente ocupada, necesitaba alejar esa sensación opresiva que se había instalado en mi pecho desde que abrí los ojos. Pasé las siguientes horas limpiando, ordenando, moviendo muebles de lugar para crear más espacio en la sala. La casa lucía hermosa cuando terminé, con flores frescas en cada habitación, las ventanas abiertas dejando entrar la brisa tibia de la tarde. Me sentía mejor, más centrada, como si el trabajo físico hubiera logrado despejar esa neblina extraña que nublaba mis pensamientos. Decidí tomarme el resto del día con calma, tal vez leer un libro en el jardín, tal vez simplemente sentarme y disfrutar del atardecer. Pero cuando el sol comenzó a ponerse y las sombras empezaron a alargarse por las paredes de mi casa, esa sensación regresó con más fuerza. Era como si algo me observara, como si hubiera una presencia en la casa que no había estado ahí antes. Me volví varias veces, rápidamente, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero siempre estaba sola. Siempre. Las habitaciones vacías me devolvían solo silencio y penumbra creciente. Encendí las luces antes de lo habitual, todas las lámparas de la casa, intentando ahuyentar esa sensación inquietante con luminosidad artificial. Esa noche no pude dormir bien. Me despertaba cada hora, a veces cada media hora, con la certeza de que había escuchado algo. Pasos en el pasillo, el crujido de una puerta abriéndose, el susurro de una voz que llamaba mi nombre. Pero cada vez que me levantaba a revisar, no encontraba nada fuera de lugar. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Las puertas cerradas, las ventanas con seguro, ninguna señal de intrusión o de presencia extraña. Y sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que no estaba sola, de que alguien más habitaba esos espacios, invisible pero definitivamente presente. El viernes por la tarde, el día antes de mi cumpleaños, mi amiga Sara vino a visitarme para ayudarme con los últimos preparativos de la fiesta. Sara era mi amiga más antigua, nos conocíamos desde la universidad, y era una de las pocas personas que sabía sobre Elena,
sobre mi hermana gemela que nunca vivió. Cuando entró a la casa, de inmediato notó algo diferente en mí. Me conocía demasiado bien como para que pudiera ocultarle mi inquietud. Se detuvo en medio de la sala, estudiándome con esa mirada penetrante que tenía, y preguntó directamente qué me pasaba. Al principio intenté restarle importancia, decir que solo estaba un poco cansada, un poco estresada por la edad, por la fiesta, por el trabajo. Pero Sara no se dejó engañar. Se sentó frente a mí, tomó mis manos entre las suyas, y esperó. Esperó en silencio hasta que finalmente cedí y le conté sobre los sueños, sobre la sensación de ser observada, sobre ese peso inexplicable que llevaba en el pecho desde hacía días. Le conté sobre el sueño del espejo, sobre la figura idéntica a mí que había aparecido detrás de mi reflejo. Sara escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo, incómodo. Finalmente, ella dijo algo que me sorprendió. Me dijo que su abuela, que había sido curandera en un pueblo pequeño de México antes de emigrar, solía hablar de algo que llamaba almas espejo. Decía que cuando nacían gemelos y uno de ellos moría, el que sobrevivía llevaba consigo no solo su propia alma, sino también parte del alma del gemelo perdido. Y que en momentos importantes de la vida, en esos umbrales que marcaban cambios profundos, esa otra alma podía manifestarse, podía hacerse sentir, buscando completar algo que había quedado inconcluso. Sus palabras me dejaron helada. No porque creyera completamente en esas cosas, sino porque resonaban con algo muy profundo dentro de mí, algo que siempre había sabido pero nunca había podido expresar con palabras. Esa sensación de estar incompleta, de ser solo la mitad de algo que debería ser entero. Esa búsqueda constante de algo que no podía nombrar. Tal vez, pensé, tal vez Elena nunca me había abandonado realmente. Tal vez siempre había estado ahí, esperando el momento correcto para hacerse notar. Sara se quedó conmigo esa noche. No quise que se fuera, no quise quedarme sola en la casa con esos pensamientos dando vueltas en mi cabeza. Preparamos la cena juntas, hablamos de cosas triviales, intentamos ver una película, pero ninguna de las dos podía concentrarse realmente. La tensión era palpable en el aire, como electricidad estática antes de una tormenta. Finalmente, cerca de la medianoche, nos fuimos a dormir. Sara se quedó en el cuarto de huéspedes, y yo me acosté en mi habitación, dejando la puerta entreabierta y la luz del pasillo encendida, como una niña que teme a la oscuridad. Esa noche tuve otro sueño. Esta vez era diferente, más claro, más real de alguna forma. Estaba en un lugar que reconocía vagamente, una habitación que había visto en fotos viejas de mi familia. Era la casa donde vivían mis padres cuando yo nací, una casa que vendieron cuando yo tenía solo 2 años. En el sueño, yo era un bebé en una cuna, pero podía verme desde afuera, como si mi conciencia flotara sobre la escena. Y en la cuna, junto a mí, había otra bebé. Elena. Podía verla claramente, sus rasgos idénticos a los míos, su pequeño cuerpo acurrucado contra el mío. Pero ella tenía los ojos abiertos, y me miraba con una intensidad imposible para un recién nacido. Me miraba como si supiera exactamente quién era yo, como si pudiera ver a través del tiempo y del espacio. Y entonces, en el sueño, ella extendió su mano diminuta hacia mí, y yo, la bebé en la cuna, también extendí la mía. Nuestros dedos estaban a punto de tocarse cuando una sombra cayó sobre nosotras. Era una figura alta, borrosa, imposible de identificar. Esa figura tomó a Elena, la levantó de la cuna, y se la llevó. Yo, la bebé, comencé a llorar, un llanto desgarrador que resonaba por toda la habitación. Y mientras lloraba, pude sentir ese dolor, esa separación, esa pérdida terrible que no tenía palabras para expresar. Me desperté llorando realmente, las mejillas mojadas, el corazón destrozado por una tristeza que no podía explicar. El sábado amaneció brillante y hermoso, con un cielo azul sin una sola nube. Era oficialmente mi cumpleaños, 30 años de vida, y sin embargo me sentía más perdida y confundida que nunca. Sara ya estaba despierta cuando bajé, preparando café en la cocina. Me miró con preocupación cuando vio mi rostro, las ojeras profundas,
los ojos hinchados de tanto llorar durante la noche. No dije nada, y ella tampoco preguntó. Simplemente me abrazó, un abrazo largo y apretado que me hizo sentir un poco más anclada a la realidad. Los invitados comenzaron a llegar alrededor del mediodía. Eran solo 6 personas además de Sara y yo, amigos cercanos que traían regalos envueltos en papel brillante, que sonreían y me abrazaban y me deseaban un feliz cumpleaños. Había preparado comida, había decorado el jardín con luces de colores y globos, había hecho todo lo que se supone que hay que hacer para una celebración. Y durante las primeras horas, logré entrar en el espíritu de la ocasión. Reía, charlaba, agradecía los regalos, cortaba el pastel mientras todos cantaban las mañanitas. Era una escena perfecta, una imagen de felicidad y normalidad. Pero entonces llegó el momento de las fotos. Mi amigo Marcos, que era fotógrafo aficionado, había traído su cámara y había estado tomando fotos durante toda la tarde. Fotos del jardín, de la comida, de todos nosotros riendo y conversando. Cuando comenzó a oscurecer, sugirió que tomáramos una foto grupal, todos juntos, para conmemorar el día. Nos organizamos en el jardín, bajo el árbol grande que había en el centro, con las luces de colores brillando alrededor nuestro. Marcos configuró la cámara en un trípode, ajustó el temporizador y corrió a unirse al grupo justo antes de que el flash se disparara. Fue una foto perfecta. Todos sonriendo, abrazados, la casa de fondo luciendo hermosa con las luces del atardecer. Marcos revisó la imagen en la pantalla de su cámara y asintió satisfecho. Pero luego su expresión cambió. Se quedó mirando la pantalla con el ceño fruncido, acercando la cámara a su rostro como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Varios de nosotros nos acercamos a ver qué había llamado su atención, y fue entonces cuando la vi. En la foto, detrás de mí, apenas visible entre las sombras del jardín, había otra figura. Una mujer que se parecía exactamente a mí. Llevaba un vestido blanco, antiguo, de un estilo que no se usaba ya, y me miraba directamente a la cámara. Su rostro era idéntico al mío, cada rasgo, cada línea, pero su expresión era diferente. Había una tristeza profunda en sus ojos, una soledad que me atravesó el pecho como un puñal cuando la vi. Y lo más perturbador de todo era que nadie, absolutamente nadie, había estado parado detrás de mí cuando se tomó la foto. El silencio que cayó sobre el grupo fue absoluto. Nadie sabía qué decir. Marcos revisó la foto una y otra vez, acercando la imagen, tratando de encontrar una explicación lógica. Un reflejo, sugirió alguien. Una doble exposición. Un error de la cámara. Pero todos sabíamos que esas explicaciones no tenían sentido. La figura era demasiado clara, demasiado definida. Y la expresión en su rostro, esa tristeza antigua, no podía ser un accidente técnico. Sara me miró y en sus ojos vi que ella también lo sabía. Sabía exactamente quién era la figura en la foto. Elena. Mi hermana gemela que había muerto 30 años atrás, que nunca había respirado, que nunca había abierto los ojos, estaba ahí, en la fotografía, mirándome desde el otro lado de lo que fuera que separaba el mundo de los vivos del mundo de los que nunca llegaron a vivir. La fiesta terminó poco después. Nadie sabía cómo continuar después de haber visto eso. Los invitados se fueron uno por uno, algunos intentando racionalizar lo que habían visto, otros simplemente queriendo alejarse de algo que no podían comprender. Marcos me envió la foto antes de irse, sin decir mucho, solo un abrazo rápido y una mirada que decía que lo sentía, que no sabía qué más hacer. Sara se ofreció a quedarse otra noche, pero esta vez le dije que no. Necesitaba estar sola. Necesitaba enfrentar esto, fuera lo que fuera, por mí misma. Cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me senté en el sofá de la sala con mi teléfono en las manos, mirando la foto una y otra vez. Amplié la imagen de la figura, estudiando cada detalle. El vestido blanco antiguo que llevaba, tan delicado, con encajes en el cuello y mangas largas. Su cabello, largo y oscuro como el mío, suelto sobre sus hombros. Sus manos, delgadas y pálidas, una de ellas extendida hacia mí, como si quisiera tocarme pero no pudiera atravesar esa barrera invisible entre nosotras.
Y sus ojos, esos ojos idénticos a los míos pero llenos de una emoción que yo apenas podía comprender. No era enojo. No era miedo. Era anhelo. Un anhelo tan profundo, tan desesperado, que me rompía el corazón solo de mirarlo. Me quedé ahí sentada durante horas, mientras la noche avanzaba y la casa se llenaba de sombras. No encendí las luces. Por alguna razón, sentía que necesitaba estar en la oscuridad, necesitaba permitir que todo lo que estaba oculto saliera a la superficie. Y mientras miraba la foto, comencé a recordar cosas. No eran memorias normales, no eran recuerdos de mi propia vida. Eran fragmentos de algo más, imágenes que no tenían contexto, emociones que no podía atribuir a ninguna experiencia que hubiera vivido. Recordé, o creí recordar, estar en un lugar oscuro y apretado. Recordé sentir el latido de otro corazón junto al mío, un ritmo que era exactamente igual al mío pero que venía de otra fuente. Recordé una sensación de completitud, de ser parte de un todo perfecto. Y luego recordé la separación, ese momento terrible en que ese otro corazón dejó de latir, en que ese otro ritmo se detuvo para siempre. Recordé un silencio abrumador, una soledad que no tenía nombre. Y recordé llorar, llorar con todo mi ser por algo que había perdido pero que no entendía qué era. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras esas memorias, reales o imaginadas, inundaban mi mente. Comprendí en ese momento que nunca había estado completa. Que durante 30 años había cargado con esa pérdida sin siquiera poder nombrarla. Que Elena no era solo una historia que mi madre me había contado una vez, no era solo un dato en mi certificado de nacimiento. Era una parte de mí, una parte esencial que me había sido arrancada en el momento mismo en que llegué al mundo. Me puse de pie, caminando por la casa en la oscuridad, movida por un impulso que no podía explicar. Subí las escaleras hacia el ático, un lugar donde rara vez iba, donde estaban guardadas las cosas viejas de mi familia que mis padres me habían dejado cuando se mudaron a otro estado. Cajas de cartón llenas de fotos antiguas, documentos, objetos que habían pertenecido a mis abuelos, a mis bisabuelos. Nunca había revisado todo eso realmente, nunca había tenido interés en hurgar en el pasado. Pero esa noche, guiada por algo más allá de mi comprensión consciente, encontré exactamente lo que necesitaba encontrar. Una caja pequeña, de madera oscura, escondida debajo de otras cajas más grandes. Estaba cubierta de polvo, como si no hubiera sido tocada en décadas. La saqué con cuidado, la llevé a mi habitación, y la abrí bajo la luz tenue de mi lámpara de noche. Dentro había cosas de mi madre, cosas de cuando yo nací. Fotos del hospital, mi brazalete de bebé con mi nombre y mi fecha de nacimiento, el primer body que me pusieron. Y en el fondo de la caja, envuelta en papel de seda amarillento, encontré otra cosa. Otro brazalete de bebé, idéntico al mío excepto por el nombre. Elena. Y junto a él, una pequeña fotografía en blanco y negro que me heló la sangre. Era una foto del hospital, tomada inmediatamente después del parto. En ella aparecían dos bebés, lado a lado en lo que parecía ser una báscula o una mesa de examen. Una de las bebés estaba llorando, los ojos apretados, la boca abierta, claramente viva y fuerte. Esa era yo. La otra bebé estaba completamente quieta, los ojos cerrados, el rostro sereno como si simplemente estuviera durmiendo. Esa era Elena. Pero lo que me impactó no fue ver su rostro por primera vez, sino darme cuenta de lo idénticas que éramos. Perfectamente idénticas, cada curva, cada línea, como si fuéramos reflejos exactas la una de la otra. Y detrás de la foto, escrito con la letra temblorosa de mi madre, había una nota. Era breve, apenas unas líneas, pero cada palabra me atravesó como un cuchillo. Decía, Elena, mi pequeña que nunca llegaste a quedarte. Te nombré, te lloré, te amé aunque solo te tuve por un instante. Sé que estás con tu hermana, sé que la cuidas desde donde estés. Perdóname por no poder guardarte un lugar en este mundo. Perdóname por tener que seguir adelante como si no hubieras existido. Pero exististe. Existes en mi corazón, en cada latido, en cada respiración. Y algún día, tu hermana sabrá que nunca estuvo sola.
Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por Elena, por mi madre, por mí misma. Lloré por todos esos años vividos con un vacío que no podía llenar, con una búsqueda que no sabía cómo terminar. Y mientras lloraba, sentí algo cambiar en la habitación. La temperatura bajó, un frío intenso que me hizo estremecer a pesar de estar bajo las cobijas. Y entonces, la vi. Estaba parada junto a la ventana, la misma figura de la fotografía, el mismo vestido blanco antiguo, la misma expresión de tristeza profunda. Pero esta vez no era solo una imagen en una pantalla. Estaba ahí, en mi habitación, tan real que podía ver cómo la luz de la luna atravesaba su cuerpo translúcido, como las cortinas se movían ligeramente cuando ella se acercaba. Me quedé completamente inmóvil, sin respirar casi, sin atreverme a parpadear por miedo a que desapareciera si lo hacía. Elena caminó hacia mí lentamente, sus pasos no hacían ningún sonido sobre el suelo de madera. Se detuvo junto a mi cama, mirándome con esos ojos que eran mis ojos pero que guardaban una eternidad de soledad. Y entonces, hizo algo que nunca olvidaré mientras viva. Extendió su mano hacia mi rostro, y aunque su toque era frío como el hielo, pude sentirlo. Pude sentir sus dedos rozando mi mejilla, limpiando las lágrimas que seguían rodando sin control. Intenté hablar, intenté decir su nombre, pero mi voz no funcionaba. Era como si toda mi capacidad de comunicación se hubiera apagado, dejándome solo con la posibilidad de sentir, de experimentar este momento imposible. Elena abrió la boca, y aunque no salió ningún sonido que pudiera escuchar con mis oídos físicos, escuché sus palabras en algún lugar profundo de mi mente, en ese espacio donde las almas se comunican sin necesidad de lenguaje. Me dijo que había estado esperando. Que había estado ahí, siempre, desde el momento en que nuestros corazones latieron juntos en el vientre de nuestra madre. Que la muerte no la había separado de mí realmente, que solo había creado una barrera delgada como el papel entre nuestros mundos. Me dijo que me había cuidado todos estos años, que había estado en cada momento difícil, en cada decisión importante, susurrándome respuestas que yo creía que eran mi propia intuición. Me dijo que me amaba con un amor que no tenía comparación en el mundo de los vivos, porque era un amor que había existido antes del primer aliento, antes del primer pensamiento consciente. Y me dijo que había venido ahora, en mi cumpleaños número 30, porque este era el momento en que finalmente estaba lista para saber la verdad. La verdad sobre quién éramos, sobre lo que habíamos sido antes de esta vida, sobre el ciclo que necesitaba completarse. Sus palabras resonaron en mi mente como ecos en una catedral vacía, y con cada eco, comenzaron a llegar imágenes. Imágenes de otra vida, de otro tiempo, de otro lugar completamente diferente. Me vi en un pueblo pequeño, rodeado de montañas, en una época que debía ser hace más de un siglo. Era una tarde de otoño, las hojas de los árboles teñidas de rojo y dorado, el aire fresco y limpio. Yo era diferente en esa vida, tenía otro nombre, otro cuerpo, pero mi alma era la misma. Podía reconocerme de alguna forma fundamental. Y junto a mí, tomada de mi mano, estaba Elena. Éramos hermanas también en esa vida, gemelas idénticas como lo éramos ahora, pero en esa existencia ambas habíamos vivido, ambas habíamos crecido juntas. El pueblo era pequeño, aislado, el tipo de lugar donde todos se conocían y donde las tradiciones antiguas todavía regían cada aspecto de la vida. Nuestra familia era respetada, nuestro padre era el herrero del pueblo, un hombre grande y fuerte con manos callosas y corazón generoso. Nuestra madre había muerto cuando éramos niñas, durante el parto de nuestro hermano menor, que tampoco sobrevivió. Desde entonces, nuestro padre nos había criado solo, con amor pero también con una tristeza que nunca pudo superar completamente. Elena y yo éramos inseparables. Hacíamos todo juntas, pensábamos al mismo tiempo, terminábamos las frases la una de la otra. La gente del pueblo decía que compartíamos una sola alma dividida en dos cuerpos, que éramos más que hermanas, éramos reflejos perfectos. Y era verdad. Podía sentir sus emociones como si fueran las mías propias, podía saber lo que estaba pensando sin necesidad de palabras. Éramos una unidad completa, y la idea de estar separadas nos era completamente ajena. Pero todo cambió cuando llegó él. Un hombre joven del pueblo vecino, con ojos oscuros y sonrisa fácil,
que vino a trabajar con nuestro padre en la herrería. Se llamaba Daniel, y desde el momento en que lo vi, algo en mi interior se despertó. Era una sensación que nunca había experimentado antes, un tirón en el pecho que me hacía querer estar cerca de él. Escuchar su voz, conocer sus pensamientos. Pero Elena también lo sintió. Podía verlo en sus ojos cuando lo miraba, en la forma en que se sonrojaba cuando él le hablaba. Y por primera vez en nuestras vidas, hubo algo entre nosotras que no era compartido, algo que nos separaba en lugar de unirnos. Daniel era amable con ambas, no hacía distinciones, trataba a las dos con el mismo respeto y calidez. Pero yo podía sentir que había una conexión especial entre Elena y él, algo que yo no tenía. Los veía conversar en el patio de la herrería, sus cabezas inclinadas una hacia la otra, riendo por cosas que yo no escuchaba. Y cada vez que los veía así, una emoción oscura y fea comenzaba a crecer dentro de mí. Celos. Era la primera vez que sentía celos de mi hermana, de mi otra mitad, y la sensación me avergonzaba profundamente. Pasaron los meses y la relación entre Elena y Daniel se profundizó. Él le pidió permiso a nuestro padre para cortejarla formalmente, y nuestro padre, que quería ver a sus hijas felices, dio su bendición. Se comprometieron en la primavera, cuando las flores silvestres cubrían los campos alrededor del pueblo. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. Elena estaba radiante, más hermosa de lo que nunca la había visto, con un vestido blanco que nuestra vecina había cosido especialmente para la ocasión. Daniel la miraba como si fuera la única persona en el mundo, y yo estaba parada a un lado, sonriendo porque se suponía que debía sonreír, pero muriendo por dentro. La noche anterior a la boda, Elena vino a mi habitación. Compartíamos el mismo cuarto, las mismas camas gemelas que nuestro padre había construido cuando éramos niñas. Se sentó en el borde de mi cama y tomó mi mano, y pude ver lágrimas en sus ojos. Me dijo que me amaba más que a nada en el mundo, que el hecho de casarse con Daniel no cambiaría nunca eso, que siempre seríamos una. Pero yo, consumida por esa oscuridad que había crecido en mi corazón durante meses, no pude responder con la misma honestidad. Solo asentí, abracé a mi hermana, y mentí. Le mentí diciéndole que estaba feliz por ella, que Daniel era un buen hombre, que yo estaría bien. La boda debía celebrarse al día siguiente, en la pequeña iglesia del pueblo. Toda la comunidad estaba invitada, había preparativos durante semanas, comida suficiente para alimentar a todos, música, decoraciones. Iba a ser el evento más importante que el pueblo había visto en años. Pero esa noche, esa última noche antes de que todo cambiara, tomé una decisión terrible. Una decisión de la que me he arrepentido durante vidas enteras, durante eternidades de sufrimiento. Esperé hasta que Elena se durmió, su respiración profunda y tranquila en la cama junto a la mía. Me levanté en silencio, me vestí con ropa oscura, y salí de la casa sin hacer ruido. Caminé por las calles vacías del pueblo hasta llegar a la casa donde Daniel se alojaba, una pequeña habitación encima del establo. Toqué su ventana, y cuando él asomó, sorprendido de verme a esas horas, le dije que necesitaba hablar con él urgentemente, que era sobre Elena, que algo terrible había pasado. Daniel bajó de inmediato, preocupado, y cuando estuvo frente a mí, a la luz tenue de la luna, le dije la mentira más horrible que jamás haya pronunciado. Le dije que Elena no lo amaba realmente, que solo se casaba con él por obligación, porque nuestro padre la había presionado. Le dije que ella me había confesado que amaba a otro hombre, alguien del pueblo vecino, y que planeaba huir con él después de la boda, dejándolo a él en ridículo frente a toda la comunidad. Vi el dolor atravesar el rostro de Daniel como un rayo. Vi cómo sus ojos se llenaban de incredulidad, luego de confusión, luego de una tristeza tan profunda que casi me hizo retractarme en ese mismo instante. Pero no lo hice. Continué con la mentira, agregando detalles inventados, haciendo que sonara lo más creíble posible. Y entonces, cuando vi que él estaba completamente destrozado, completamente convencido, le dije que yo siempre lo había amado, que yo era quien realmente lo merecía, que yo nunca lo traicionaría como Elena planeaba hacerlo. Daniel me miró durante un largo momento, y en sus ojos vi algo quebrarse. No sé si me creyó completamente, o si simplemente estaba tan herido que necesitaba creer en algo, en alguien.
pero asintió lentamente, me dio las gracias por decirle la verdad, y dijo que no podía casarse con Elena sabiendo esto, que cancelaría la boda a primera hora de la mañana. Regresé a casa sintiéndome triunfante y terrible al mismo tiempo. Me metí en la cama, fingí dormir, pero mi corazón latía tan fuerte que pensé que despertaría a Elena. Pero ella siguió durmiendo, ajena a la traición que su hermana gemela, su otra mitad, acababa de cometer contra ella. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a salir, Daniel llegó a nuestra casa. Pidió hablar con Elena a solas, y nuestro padre, sin entender qué pasaba pero respetando la solicitud, los dejó en el patio. Yo observaba desde la ventana de nuestra habitación, el corazón en la garganta, sin poder creer realmente lo que había hecho. Vi cómo Daniel le hablaba a Elena, vi cómo ella negaba con la cabeza violentamente, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo extendía sus manos hacia él suplicando. Pero Daniel, convencido por mis mentiras, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Elena entró corriendo a la casa, subió las escaleras, y se encerró en nuestro cuarto. Lloró durante horas, sollozos desgarradores que me partían el alma. Nuestro padre intentó consolarla pero ella no quería hablar con nadie. Finalmente, en la tarde, cuando ya debería haber estado casándose, vestida de blanco, celebrando con todo el pueblo, Elena salió de la habitación. Su rostro estaba pálido, demacrado, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Me miró directamente, y en su mirada vi algo que me heló la sangre. Sospecha. Ella sospechaba que yo había tenido algo que ver con lo que había pasado. Se acercó a mí, tomó mis manos, y me preguntó directamente si yo sabía algo, si yo le había dicho algo a Daniel. Y yo, mirándola a los ojos, mis ojos idénticos a los suyos, le mentí de nuevo. Le dije que no sabía nada, que estaba tan confundida como ella, que Daniel debía haber enloquecido o haberse asustado. Elena me estudió durante un momento largo, y pude ver la batalla interna en su expresión. Quería creerme. Necesitaba creerme. Porque aceptar que su hermana gemela, su alma compartida, pudiera traicionarla de esa forma era demasiado doloroso para siquiera contemplar. Los días siguientes fueron un infierno. Elena cayó en una depresión profunda, no comía, apenas dormía, se quedaba horas mirando por la ventana sin ver realmente nada. Daniel se había ido del pueblo, regresando a su hogar sin explicaciones. Y yo intentaba consolar a mi hermana mientras la culpa me devoraba por dentro. Pero era demasiado tarde para retractarme. Había cavado un hoyo tan profundo que no había forma de salir de él sin destruir todo. Pasaron semanas, y Elena no mejoraba. Nuestro padre estaba desesperado, llamó al médico, al cura, a las mujeres sabias del pueblo. Pero nadie podía ayudarla porque su enfermedad no era del cuerpo sino del alma. Había perdido no solo al hombre que amaba, sino también la fe en el mundo, en la bondad, en el amor mismo. Y yo la observaba consumirse lentamente, sabiendo que era mi culpa, sabiendo que con mis mentiras y mis celos había destruido a la persona que más amaba en el mundo. Una noche, un mes después de la boda cancelada, desperté con una sensación terrible de pánico. La cama de Elena estaba vacía. Me levanté de inmediato, busqué por toda la casa, pero no estaba en ninguna parte. Desperté a mi padre y salimos a buscarla por el pueblo. La encontramos al amanecer, en el bosque que rodeaba nuestra comunidad, junto al río donde solíamos jugar cuando éramos niñas. Estaba sentada al borde del agua, los pies descalzos, el cabello suelto moviéndose con la brisa. Parecía tranquila, más tranquila de lo que la había visto en semanas. Me acerqué lentamente, con miedo de asustarla, y me senté junto a ella. Durante un largo rato ninguna de las dos habló. Solo escuchábamos el sonido del agua corriendo sobre las piedras, el canto de los pájaros despertando con el nuevo día. Finalmente, Elena rompió el silencio. Me dijo que sabía la verdad. Que había soñado con todo, que en sus sueños me había visto aquella noche yendo a la casa de Daniel, me había escuchado decir todas esas mentiras terribles. Me dijo que al principio no quería creer lo que sus sueños le mostraban, que había intentado convencerse de que era solo su mente torturada creando ilusiones. Pero que sabía, en lo más profundo de su ser, que era verdad.
Intenté negarla, intenté decir que sus sueños eran solo eso, sueños. Pero ella levantó su mano para silenciarme. Me miró con esos ojos que eran mis ojos, y en ellos vi un dolor tan profundo que me quitó el aliento. Me dijo que me amaba, que siempre me amaría porque éramos dos mitades de la misma alma. Pero que no podía seguir viviendo en un mundo donde su otra mitad la había traicionado de esa forma. Que el dolor era demasiado grande, que no había forma de sanarlo. Me dijo que me perdonaba. Esas fueron sus últimas palabras. Me perdonaba. Y antes de que pudiera detenerla, antes de que pudiera reaccionar, se levantó y caminó hacia el río. El agua no era profunda en esa época del año, apenas le llegaba a las rodillas, pero siguió caminando, más y más adentro, hasta que la corriente se volvió más fuerte. Y entonces se dejó caer. Grité, corrí detrás de ella, me metí en el agua helada intentando alcanzarla. Pero la corriente era fuerte después de las lluvias recientes, y Elena, debilitada por semanas de no comer, de no dormir, se dejó llevar sin resistencia. Vi su cabello oscuro flotando en el agua, vi su vestido blanco hinchándose como las alas de un ángel. Y luego, desapareció bajo la superficie. Mi padre llegó corriendo, se metió en el río, buscó desesperadamente. Otros hombres del pueblo se unieron a la búsqueda. Encontraron su cuerpo horas después, varios kilómetros río abajo, atrapado entre las rocas. La llevaron de vuelta al pueblo, la vistieron con su mejor ropa, la velaron en la iglesia. Todo el pueblo vino a presentar sus respetos, a llorar por la muchacha hermosa que había perdido el amor y luego la vida. Yo estaba ahí, de pie junto a su ataúd, viendo su rostro sereno, finalmente en paz después de tanto sufrimiento. Y la culpa me destruía, me devoraba, me hacía querer correr hacia ese mismo río y seguir sus pasos. Pero no lo hice. Viví. Viví con ese peso, con esa culpa, durante el resto de esa vida. Nunca me casé, nunca fui feliz, nunca encontré paz. Viví cada día como un castigo autoimpuesto, sirviendo a mi padre hasta que murió, cuidando a los enfermos del pueblo, intentando de alguna forma expiar lo que había hecho. Morí vieja y sola, en esa misma casa donde había crecido con Elena, en esa misma habitación con las dos camas gemelas. Y cuando cerré los ojos por última vez en esa vida, lo primero que vi fue a Elena. Estaba parada junto a mi lecho de muerte, joven y hermosa como la recordaba, con ese vestido blanco que llevaba el día que se fue al río. Y me tendió la mano. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. En ese momento, en ese espacio entre vidas, comprendí todo. Comprendí que el amor entre almas gemelas trasciende cualquier traición, cualquier dolor, cualquier separación física. Comprendí que ella me había perdonado realmente, completamente. Pero también comprendí que yo necesitaba perdonarme a mí misma, y ese era un trabajo que no podía completarse en una sola vida. Las imágenes comenzaron a difuminarse, y me encontré de vuelta en mi habitación, en el presente, con Elena todavía de pie junto a mi cama. Pero ahora comprendía. Comprendía por qué nunca me había sentido completa en esta vida. ¿Por qué había mantenido a todos a distancia? Porque nunca me había permitido ser realmente feliz. Porque en algún nivel profundo de mi alma, todavía estaba castigándome por lo que había hecho en esa vida pasada. Y comprendí algo más. Elena había elegido morir al nacer en esta vida no como castigo, sino como un acto de amor. Para darme la oportunidad de vivir sin la sombra de la culpa, sin la presión de nuestra conexión anterior. Para permitirme ser simplemente yo, sin la carga de nuestro pasado compartido. Había sido su forma de decirme que me perdonaba completamente, que me liberaba de esa deuda que mi alma había cargado durante más de un siglo. Las lágrimas corrían por mi rostro nuevamente, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de tristeza sino de liberación, de comprensión, de gratitud. Me levanté de la cama, temblando, y extendí mis manos hacia Elena. Ella sonrió, la primera sonrisa que le veía, y esa sonrisa transformó completamente su rostro. Ya no había tristeza en sus ojos, solo amor puro e incondicional. Elena tomó mis manos, y aunque su toque era frío, sentí un calor inmenso expandiéndose desde donde nuestras manos se unían, un calor que llenó todo mi cuerpo,
que sanó grietas que ni siquiera sabía que tenía. Y entonces, mientras nos mirábamos a los ojos, ella habló de nuevo, y esta vez no solo en mi mente sino con una voz real, suave como el susurro del viento. Me dijo que este era el momento del perdón final. Que yo necesitaba perdonarme a mí misma por lo que había hecho en esa otra vida, necesitaba aceptar que era humana, que los celos y el dolor eran parte de la experiencia humana, que había aprendido la lección más dura de la forma más dolorosa posible. Me dijo que ya había pagado suficiente, que había sufrido suficiente, que era tiempo de vivir realmente. Me dijo que ella siempre estaría conmigo, no como una sombra o una carga, sino como una presencia amorosa, como una guía suave cuando la necesitara. Que nuestra conexión nunca se rompería porque éramos realmente dos partes de la misma alma, pero que ahora yo era libre de vivir mi propia vida, de encontrar mi propia felicidad, de amar sin miedo. Y entonces, me dijo algo que cambió todo. Me dijo que Daniel, el hombre de esa vida pasada, también había reencarnado. Que estaba en este mundo, en este tiempo, buscándome. Que nuestras almas tenían un ciclo que completar, pero esta vez sin el dolor, sin la traición, sin el final trágico. Me dijo que lo reconocería cuando lo viera, que sentiría esa misma conexión pero purificada, sanada por el tiempo y el perdón. Elena comenzó a desvanecerse lentamente, su forma haciéndose más translúcida con cada palabra. Intenté aferrarme a ella, no quería que se fuera, pero ella negó suavemente con la cabeza. Me dijo que tenía que irse, que este encuentro había sido posible solo porque había alcanzado el umbral de mis 30 años, la edad en que las almas están más abiertas a recordar vidas pasadas, a sanar heridas antiguas. Me dijo que me amaba, que siempre me había amado, y que la mejor forma de honrar ese amor era viviendo plenamente, amando sin miedo, perdonándome completamente. Y entonces se fue. Desapareció como humo en el aire, dejándome sola en mi habitación. Pero esta vez la soledad no se sentía como antes. No era una soledad vacía y dolorosa, sino una soledad llena de posibilidad, de potencial, de esperanza. Me senté en el borde de mi cama, mirando por la ventana hacia el amanecer que comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y dorados. Había cumplido 30 años. Había visto a mi hermana gemela que murió al nacer. Había recordado una vida pasada llena de dolor y traición. Y había sido perdonada, no solo por Elena sino, finalmente, por mí misma. Sentía como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros, como si pudiera respirar profundamente por primera vez en mi vida. Los días siguientes fueron extraños y maravillosos al mismo tiempo. Todo parecía diferente, como si estuviera viendo el mundo a través de ojos nuevos. Los colores eran más brillantes, los sonidos más claros, las emociones más intensas pero más manejables. Sara vino a visitarme y de inmediato notó el cambio. Me preguntó qué había pasado después de la fiesta, y yo, por primera vez en mi vida, le conté todo. Le conté sobre la visión de Elena, sobre los recuerdos de la vida pasada, sobre el perdón y la liberación. Esperaba que me mirara como si hubiera perdido la razón, pero Sara solo asintió lentamente, con comprensión en sus ojos. Me dijo que su abuela tenía razón sobre las almas espejo, sobre los ciclos que necesitaban completarse. Me abrazó fuerte y me dijo que me veía diferente, más liviana, más completa de alguna forma paradójica. 2 semanas después de mi cumpleaños, pasó algo que cambió todo nuevamente. Había ido a la biblioteca del pueblo, un lugar que solía frecuentar pero al que no había ido en meses. Necesitaba investigar algunos datos para un proyecto de edición, y la biblioteca tenía archivos históricos que no podía encontrar en línea. Estaba buscando entre los estantes viejos, los dedos rozando los lomos de los libros, cuando choqué con alguien que venía por el pasillo contrario. Los libros que ambos llevábamos cayeron al suelo con un ruido sordo que resonó en el silencio de la biblioteca. Nos agachamos al mismo tiempo para recogerlos, y nuestras manos se tocaron al alcanzar el mismo libro. Levanté la vista para disculparme, y me encontré mirando directamente a los ojos más oscuros que había visto jamás. Era un hombre más o menos de mi edad, con cabello castaño un poco largo, barba de varios días, y una sonrisa disculpándose que transformaba completamente su rostro. Pero lo que me dejó sin aliento no fue su apariencia física,
sino el reconocimiento instantáneo e innegable que sentí en lo más profundo de mi ser. Conocía esos ojos. Conocía esa sonrisa. Conocía a esta persona de una forma que trascendía cualquier explicación lógica. Él pareció sentir lo mismo. Su expresión cambió de disculpa casual a asombro profundo. Nos quedamos ahí, agachados en el piso de la biblioteca, rodeados de libros caídos, mirándonos como si estuviéramos viendo fantasmas. Finalmente, él habló, su voz ronca como si no estuviera seguro de poder confiar en ella. Dijo su nombre. Miguel. Y preguntó el mío. Cuando se lo dije, asintió lentamente, como si ese nombre confirmara algo que ya sabía. Me preguntó, de la forma más extraña y directa, si alguna vez sentía que ya había vivido antes, si alguna vez tenía sueños de otro tiempo, otro lugar. Le dije que sí, sin dudarlo, sin pensar que sonaba ridículo o imposible. Nos levantamos, recogimos los libros, y sin ponernos de acuerdo explícitamente, caminamos juntos hacia una mesa apartada de la biblioteca. Y ahí, durante las siguientes horas, compartimos nuestras historias. Él me contó sobre sus propios sueños recurrentes, sobre una vida en un pueblo de montaña, sobre 2 hermanas gemelas y una tragedia que no podía explicar pero que lo perseguía desde niño. Me contó que había venido a este pueblo siguiendo un impulso que no entendía, que había sentido que necesitaba estar aquí, que alguien aquí lo estaba esperando. Yo le conté sobre Elena, sobre la visión en mi cumpleaños, sobre los recuerdos de esa otra vida. Le conté sobre la traición, sobre el río, sobre el ciclo de culpa que finalmente había roto. Y mientras hablaba, vi lágrimas en sus ojos, vi comprensión, vi perdón. Miguel tomó mis manos sobre la mesa, y el calor de su toque era tan diferente del frío de Elena, pero igualmente poderoso. Me dijo que me perdonaba, aunque en esta vida no había nada que perdonar. Me dijo que sentía como si hubiera estado buscándome durante vidas enteras, y que finalmente, me había encontrado. No fue amor instantáneo en el sentido romántico tradicional. Fue algo más profundo, más complejo. Era reconocimiento. Era completitud. Era la sensación de que 2 piezas de un rompecabezas cósmico finalmente habían encontrado su lugar correcto. Sabíamos que teníamos que ir despacio, que teníamos que conocernos en esta vida, en este tiempo, sin la carga de nuestro pasado compartido dictando cada paso. Pero también sabíamos, con una certeza absoluta, que estábamos destinados a estar juntos, que este encuentro había sido orquestado por fuerzas más grandes que nosotros mismos. Los meses siguientes fueron de descubrimiento y sanación. Miguel y yo pasábamos tiempo juntos, conociendo quiénes éramos ahora, no quiénes habíamos sido. Descubrimos que teníamos gustos similares, sentidos del humor compatibles, visiones de vida que se alineaban hermosamente. Pero más que eso, había una facilidad entre nosotros, una comodidad que usualmente toma años desarrollar pero que nosotros teníamos desde el principio. Le presenté a mis amigos, incluyendo a Sara, quien lo miró con una intensidad que me hizo reír. Después me dijo que podía sentir la energía entre nosotros, que era algo especial, algo sagrado. Miguel también tenía sus propias historias, su propia vida antes de conocerme, pero había algo en el que siempre había estado esperando, siempre había estado buscando sin saber qué exactamente. 6 meses después de nuestro encuentro en la biblioteca, Miguel me pidió que fuera con él a un lugar especial. Manejamos durante horas hasta llegar a un pueblo pequeño en las montañas, un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. Mientras recorríamos las calles empedradas, ambos sentimos ese reconocimiento profundo. Este era el lugar. El pueblo de nuestra otra vida. Caminamos hasta encontrar un río, no muy diferente del que aparecía en mis recuerdos. Nos sentamos en sus orillas, mirando el agua correr sobre las piedras, escuchando su canción eterna. Y ahí, en ese lugar cargado de memoria y significado, Miguel me pidió que me casara con él. No fue una propuesta tradicional con anillo y rodilla en tierra. Fue una pregunta simple, directa, cargada de todo el peso de múltiples vidas. Me preguntó si estaba lista para completar el ciclo, para escribir un final diferente a nuestra historia, para crear algo hermoso donde antes solo había habido dolor. Le dije que sí. Por supuesto que le dije que sí.
Y mientras nos abrazábamos junto a ese río, sentí una presencia familiar. Elena estaba ahí, no visible pero definitivamente presente. Podía sentir su aprobación, su felicidad, su paz. El ciclo finalmente se estaba completando, no con tragedia sino con amor, no con muerte sino con vida nueva. Nos casamos en la primavera siguiente, un año después de mi cumpleaños número 30. La ceremonia fue pequeña, íntima, solo las personas más cercanas. Pero durante toda la celebración, yo podía sentir a Elena ahí, celebrando con nosotros, finalmente libre de la tristeza que la había atado durante tanto tiempo. En las fotos de la boda, no aparecía ninguna figura extraña, ningún fantasma en el fondo. Solo estábamos Miguel y yo, sonriendo, vivos, completos. Pero hubo un momento, justo antes de la ceremonia, cuando estaba sola en la habitación preparándome. Me miré en el espejo, ajustando el velo, y por un instante vi a Elena reflejada detrás de mí, tal como la había visto en mi sueño meses atrás. Pero esta vez estaba sonriendo, y su mano sobre mi hombro no era fría sino cálida. Y entonces, con una voz que solo yo podía escuchar, me dijo su despedida final. Me dijo que su trabajo aquí estaba completo, que el ciclo había sido sanado, que el karma se había roto. Me dijo que ahora podía seguir adelante, hacia su propia evolución, hacia su propia siguiente experiencia. Me dijo que siempre seríamos hermanas, siempre seríamos almas gemelas, pero que ya no necesitaba quedarse atada a este plano para cuidarme. Me dijo que fuera feliz, que viviera plenamente, que amara sin miedo. Y entonces, por última vez, desapareció. Pero esta vez no me dejó con tristeza sino con gratitud profunda. Gratitud por su sacrificio en esta vida, por su perdón en la anterior, por su amor constante a través del tiempo y el espacio. La vida con Miguel ha sido todo lo que podría haber deseado y más. No es perfecta, porque ninguna vida lo es, pero es real, es honesta, es llena. Tenemos discusiones ocasionales, momentos difíciles, desafíos que enfrentar. Pero lo que tenemos es una base sólida construida sobre múltiples vidas de aprendizaje, sobre perdón profundo, sobre comprensión mutua que trasciende las palabras. Hemos hablado sobre tener hijos, sobre continuar el ciclo de la vida de una forma nueva y sanada. Y cuando lo hagamos, sé que si tenemos una niña, la llamaremos Elena. No como una forma de aferrarnos al pasado, sino como una manera de honrar a quien hizo posible nuestro presente. Como una forma de decir gracias. A veces, en las noches tranquilas, cuando Miguel está dormido a mi lado y la casa está en silencio, miro por la ventana hacia las estrellas y pienso en todo el camino que he recorrido. Pienso en esa niña que nació sola cuando debería haber nacido acompañada. Pienso en esa mujer joven en otra vida que dejó que los celos destruyeran todo lo que amaba. Pienso en la culpa que cargué durante más de un siglo, vida tras vida, hasta que finalmente aprendí la lección más importante de todas, el perdón, especialmente el autoperdón, es lo único que puede romper los ciclos de dolor. He aprendido que nada en el universo es casualidad. Cada encuentro, cada pérdida, cada momento de dolor o de alegría, todo está conectado en un tapiz cósmico que somos incapaces de ver completamente mientras estamos atrapados en nuestras vidas individuales. Pero a veces, en momentos de gracia, se nos permite vislumbrar ese tapiz, ver cómo todos los hilos se entrelazan, cómo todo tiene sentido en un contexto mucho más amplio que nuestra existencia actual. He aprendido que las almas viajan juntas, vida tras vida, aprendiendo lecciones, sanando heridas, evolucionando juntas. Que el amor verdadero no se limita a una sola vida, que trasciende la muerte, que persiste incluso cuando los cuerpos se desintegran y los nombres se olvidan. Que las promesas que hacemos en lo más profundo de nuestro ser no se olvidan solo porque morimos, sino que persisten hasta que finalmente las cumplimos. He aprendido que el Deja Vu no es solo un truco de la mente, sino a menudo un recordatorio de que ya hemos caminado este camino antes, que ya hemos conocido a estas personas, que ya hemos sentido estas emociones. Que cuando conocemos a alguien y sentimos que lo conocemos de toda la vida, probablemente sea verdad en un sentido muy real y literal. He aprendido que las heridas familiares, esos patrones que se repiten generación tras generación, a menudo tienen raíces que van mucho más profundo que nuestra historia familiar conocida. Que llevamos en nuestro ADN espiritual las memorias de traumas antiguos,
de amores perdidos, de promesas rotas. Y que la única forma de romper esos patrones es enfrentándolos conscientemente, sanándolos con intención y amor.